¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un saludo a la distancia. Gracias por suscribirse y les agradezco los que ven este video. Yo no soy un pastor, solamente comparto lo que leo aquí, lo que encuentro aquí. Yo sé que muchos de ustedes también les gusta compartir o les gusta hablar de la palabra de Dios, ya que por primera vez encontramos algo hermoso, algo bonito. Bueno, lo digo por mí porque en mi vida nunca había leído la Biblia y ahora que lo leo encuentro cada palabra que de verdad me hace reflexionar, me hace pensar. Pero la palabra que quiero leerles ahora es algo que yo lo experimenté por primera vez. Cuando yo leí la primera vez este capítulo de la Biblia, fue lo que me tocó el corazón, fue lo que me transformó, fue lo que me hizo reflexionar realmente hasta dónde había fallado, hasta dónde había llegado mi rebeldía. Y esto es lo que yo quiero compartirle con ustedes, pero antes vamos a leer un versículo de la Biblia primero de Proverbios de 8 al 10. Vamos a ver qué es lo que dice. Creo que aquí comienza todo. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: oye, hijo mío, las instrucciones, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Imagínense esta palabra nada más, lo que está escrito aquí. Nos dice bien claramente que pues debemos de escuchar las instrucciones o los consejos de nuestro Padre para que pues nos vaya bien en esta vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nuestros padres nos está dando un consejo o nos está orientando, es porque ellos no quieren que nosotros pasemos por donde ellos ya pasaron, por donde ellos ya vivieron, o porque ellos saben claramente el camino que nos espera. Entonces pues ellos siempre nos previenen. Y también nos habla de la mamá. La mamá siempre nos previene también, nos da esos buenos consejos, con quién juntarnos, con quién compartir. Hasta también nos da ejemplos cómo con quién debemos de juntarnos o con quién debemos de casarnos, ¿verdad? Eso es la preocupación de mamá siempre, por lo regular. Y también el papá siempre nos advierte con quién amigo debemos de andar, con quién amigo debemos de compartir, ¿verdad? Y ese es el temor de un padre. Pero también Dios siempre nos habla a través de su palabra, solo que nosotros pues hemos dejado a un lado esta palabra, porque realmente la palabra de Dios, si nosotros lo leemos, si nosotros pongamos en nuestro corazón en estudiarlo, en buscarlo, créeme que no hay otro consejo mejor que la palabra de Dios. Pero la palabra está aquí para que nosotros hagamos cosas buenas, y no solo eso, sino que también para que nos vaya bien en esta vida. Pero desafortunadamente pues cuando estamos jóvenes, cuando estamos fuerte, vamos a decirle de esta manera, pues la verdad no lo creemos. Yo lo digo por mi experiencia, pues bueno, en primer lugar, pues a mí nunca me hablaron de la palabra de Dios cuando yo estaba pequeño. Yo crecí en una familia en donde pues no era prioridad la palabra de Dios, no era prioridad ir a la iglesia, no era algo que pues que fuera importante, ¿me entienden? Entonces pues yo crecí prácticamente pues sin saber nada de lo que es de Dios. Entonces cuando me hablaron de Dios, pues déjame decirle que pues no me llamó la atención. Y aparte de eso, pues por último, pues yo ya hasta me burlaba de ellos. No falta un compañero, no falta alguien que nos hable mal de las personas que vienen a hablarnos de la palabra.
sabemos claramente que esas personas pues usa a Dios para que nosotros estemos por enterado, porque muchas de las veces pues nos vamos a justificar que nosotros no supimos nada, pero realmente Dios usa persona que venga y nos hable de la palabra. Pero pues mi corazón era tan duro, o sea, no fue algo que me haya puesto a pensar, nunca lo pensé. Bueno, eh, lo que yo les decía, cómo es que este capítulo de la Biblia o este libro de Proverbios, cómo fue que me toca el corazón. Pues la mera verdad, la primera vez que yo lo leí en la cárcel. Yo estaba en prisión en aquel entonces, porque unos compañeros que estaban ahí, pues por lo regular siempre en esos lugares te van a hablar de Dios. Y ese fue el lugar donde yo pues me acerqué a escucharlo. ¿Por qué? Porque pues ¿con quién platicaría yo ahí adentro? Pues solamente con aquellos hermanos que comparten la palabra, porque si te buscan, te cumplen sus tareas como cristianos, digámosle de esa manera. Siempre nos dan una palabra de aliento para que no estemos tristes, para que no nos estresemos dentro de ese lugar. Y entonces pues por primera vez me sentaba yo a escuchar la palabra, y entonces yo recuerdo que me prestaron una Biblia para leerlo. Yo estaba leyéndolo. Cuando yo leo este primer capítulo de Proverbios, encuentro en donde nos habla donde nos dicen que debemos de... Bueno, vamos a leerlo, verá qué dice este capítulo. Dice la palabra de Dios: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y entonces pues veo que realmente Dios pues trata de hablarnos, de decirnos: regresen, búsquenme, como que dándonos a entender, pues yo soy tu creador, yo soy tu Dios, yo soy el que te puedo ayudar, yo soy el que te puede sacar en todos tus problemas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice. Y entonces pues ahí es como que ya me puso a pensar un poquito. Pero hay como que ya empiezo a ver una advertencia aquí donde dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Entonces pues es verdad, cuando yo me encontraba en ese lugar, pues ahí es donde me pongo a pensar y a reflexionar. Yo decía: sí es cierto, en este lugar pues me siento solo. Como quisiera un milagro para poder salir de aquí y sentirme libre como yo me sentía, ¿verdad? Porque me sentía, pues la verdad, triste en ese lugar. Me sentía inútil, me sentía pues una persona que pues prácticamente uno no puede hacer nada en ese lugar hasta que cumplas la condena que te hayan puesto, ¿verdad? Bueno, en ese lugar pues necesitamos ese milagro. Y entonces, sí, seguí leyendo y llego en el versículo 28, el Proverbio 1, el versículo 28, cuando yo leo esta palabra que dice: entonces dice, me llamarán y no responderé. Pero dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y entonces, ¿por qué nos dice esta palabra así? Porque realmente pues si nosotros no queremos saber nada de Dios, no queremos escuchar la palabra o ir a la iglesia o por lo menos permitirle a Dios que nos hable, pues dice aquí que cuando nosotros quieramos o cuando nosotros le llamemos, pues Él no nos va a responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues con qué derecho, ¿no? Sabemos que Dios es amor, pero Él usará esa circunstancia para que pues nos dobleguemos o para que nos humillemos ante el Señor, porque Él es nuestro Creador y Él se preocupa mucho. Hay un versículo de la Biblia que dice que el que ama al Hijo lo corrige, y de esa manera pues usa esta circunstancia para que nos corrijan. Y qué mejor manera me corrigió Dios en ese lugar.
Bueno, seguimos leyendo, dice la palabra. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. ¿Qué es aborrecer la sabiduría? Pues la palabra pues muchas de las veces pues, tenemos la palabra de Dios ahí y pues no queremos saber, preferimos ver meternos en el Facebook o escuchar música o ver la televisión o meternos por internet y a ver muchas cosas, ¿no? Esa es la sabiduría que bueno, la Biblia es la sabiduría que lo estamos desperdiciando. En lugar de ver la Biblia, pues escogemos las cosas que no debemos de ver. Ahí es donde yo la entiendo. Y dice, y no escogieron el temor de Dios. Sí, es cierto. Si nosotros tuviéramos un poquito de temor, pues diríamos, bueno, vamos a escuchar o vamos a leer la palabra de Dios primero y ya si nos queda un poquito de tiempo, pues le damos gusto al gusto más adelante, ¿no? Pero primero debemos de decir, vamos a leer la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios significa que hemos entendido, significa que le tenemos respeto a Dios sobre todo, ¿verdad? Pero no lo hacemos, pues nosotros pues preferimos lo que nos distrae, ¿verdad? Y entonces dice aquí, dice, ni quisieron mis consejos y menospreciaron toda mi reprensión mía. Y sí, los consejos de Dios pues está escrita aquí la palabra de Dios. Y su reprensión, o sea, es lo que la ley, los mandamientos, pues cuando no sabemos nada de esto, pues terminamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Por esa razón dice que menospreciamos su reprensión, ¿verdad? Dice, pero también aquí dice, comerán el fruto de su camino. ¿Qué es el fruto? Pues lo que sembramos, lo que hacemos o las consecuencias de nuestros pecados. Eso es lo que vamos a cosechar más allá adelante. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces cuando yo leo esta palabra, pues de verdad que digo, ¿cómo levanto mis ojos para decirle, Señor, ayúdame? Cuando realmente tuvo misericordia de mí, me habló, me tocó la puerta, me tocó el corazón muchas veces y preferí dar la espalda y no buscarlo. Entonces cuando yo me encontraba en ese lugar, pues ahí es donde digo, Señor, pues yo ya me burlé, hice de todo y ahora con qué cara voy a levantar y decirle, perdóname, pero de verdad que tuve que hacerlo. Esa fue la necesidad que yo tuve en ese momento, en ese lugar. Y de verdad que Dios tuvo misericordia de mí, pero me arrepentí de corazón. ¿Por qué? Porque pues ya estoy viejo y ni siquiera me había permitido a leer la palabra o a ir a una iglesia o darle gracias a Dios o ir a adorar a Dios. Nunca le había dado ese tributo hasta que yo entendí que Dios nos habla. Pero la palabra que más me tocó el corazón dice, más el que oyere, dice, habitará confiadamente. Cuando yo leo esta palabra, dice, más el que oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Dios, ¿qué importan las circunstancias que haya de venir en nuestras vidas? Sabemos que hay un Dios que nos librará, que nos guardará, que nos protegerá sobre todo. Pero si nosotros no tenemos respeto a Dios o no queremos saber nada de Dios, pues en el momento de nuestra angustia, en el momento de nuestra situación que estemos viviendo, pues lógico que pues no va a escuchar. Lo que Él va a querer escuchar de nosotros es un arrepentimiento de corazón. ¿Para qué? Para que nos dé esa oportunidad que necesitamos. Hay veces Dios, yo digo que es tan misericordioso, sabiendo que le vamos a fallar de nuevo, aún así, Él tiene esa misericordia con nosotros y nos saca de ese lugar que nosotros nos encontramos. Y después de ahí, pues, se nos olvida y ya no volvemos otra vez a agradecerle a Dios, sino que nos olvidamos del
favor o del milagro o de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos aquí? La palabra misma dice que si nosotros confiamos en Él, escuchamos a Él o lo buscamos de todo corazón, Él nos guardará. Dice que viviremos confiadamente. Pues a partir de ahí, cuando yo encuentro esta palabra, pues vi esos milagros, y esos milagros, ese es uno de lo que estamos viendo ahorita, que comienzo a hablar de lo que Él ha hecho en mí, y de verdad que yo no puedo callarlo. Las circunstancias que yo viví o las angustias que yo viví, pues es porque yo no tenía a Dios, no confiaba en Dios. Por esa razón yo viví todo esos, ¿cómo se le puede decir? Pues esas pruebas de la vida, ¿no? Y yo le agradezco a Dios que haya usado esas pruebas para poder entender, porque yo no sé, que yo sepa, ningún hermano me convenció para ir a la iglesia, pero de verdad que esta palabra fue lo que me llevó a la iglesia, y hasta ahorita pues no he dejado de congregar. No puedo decir que no he fallado, sí he fallado un día. Yo no voy a decir que no, hombre, soy todo un corderito, voy a la iglesia. No, hay luchas, hay pruebas y también hay desánimo. Pero esas son las luchas que tenemos que vivirla, porque Dios nos va puliendo, Dios nos va preparando para que nosotros pues seamos guerreros preparados, porque allá afuera pues nos espera una gran batalla para poder compartirle la palabra a los que no conocen o a los que no confían en Dios. Y yo creo que esa es nuestra tarea, ¿no? De estudiar la palabra, de vivir esos milagros que Dios nos da día con día, y poder compartirle al otro y decirle: Dios es fiel, Dios es amor. Si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él estará ahí con nosotros. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, que yo encontré la respuesta en este capítulo de la Biblia de Proverbios 1. Creo que este es uno de los capítulos que me habló a mí, y esto fue lo que transformó mi corazón, esto fue lo que cambió mi pensar, esto fue lo que me hizo llegar hasta donde estoy ahorita. Le agradezco a Dios que ha usado personas para animarme también, ha usado personas para enseñarme también, pero sobre todo le agradezco al Espíritu Santo, que Él es el que me habla, que Él es el que me redarguye, que Él es el que me hace entender esta palabra. Yo le agradezco a Dios por la oportunidad que me dio, porque de verdad que no me lo merezco. Reconozco que fui ingrato en mi pasado, y le agradezco a Dios porque pues me haya llegado en el momento pues adecuado. A lo mejor si me hubieran hablado de joven, probablemente pues le hubiera fallado, pero ahora pues siento que pues que debo de tomar las cosas en serio. Y yo le pido a Dios que me guarde, que me cuide, porque pues puedo fallar, pero yo le pido a Dios que eso no suceda. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Si en un dado caso se encuentra en algún problema y no ha hallado una solución, busquen a Dios, confíen en Dios, y van a ver que este capítulo de la Biblia de Proverbios 1 les hablará el por qué estamos en esa situación donde nos encontramos. Bueno, que Dios me los bendiga, y un saludo a todos. Les vuelvo a decir, yo no soy un pastor, yo simplemente soy un siervo que comienza a prepararse. Soy un nuevo hijo de Dios. A lo mejor no alcanzo a explicar bien la palabra de Dios, pues tengo muy poquito tiempo en la iglesia, pero de verdad, aquí está la respuesta de nuestros problemas. Los consejos de Dios, la palabra de Dios, es lo más hermoso y lo más bonito.
Que Dios me los bendiga y un saludo a todos. Amén. Espero que sea de bendición para sus vidas. Amén.